Capítulo 43. Resultados. El resto de nuestra historia se cuenta enseguida. George Shelby, impulsado como cualquier joven por el romanticismo del incidente y por sentimientos humanitarios, se tomó la molestia de enviar a Cassie el contrato de venta de Eliza, cuya fecha y nombre correspondían con lo que ella sabía del asunto, por lo que no tuvo dudas sobre la identidad de su hija. Ahora solo le quedaba seguir las huellas de los fugitivos. Madame de Tox y ella, unidas de esta forma por la singular coincidencia de sus fortunas, se dirigieron al Canadá de inmediato e iniciaron un viaje de búsqueda por todos los puestos donde acudían los fugitivos de la esclavitud. En Amherstburg conocieron al misionero que había cobijado a George y Eliza cuando llegaron al Canadá y, a través de él, pudieron ubicar a la familia en Montreal. George y Eliza llevaban ya 5 años en libertad. George había encontrado un trabajo estable en el taller de un amable mecánico, donde ganaba suficiente dinero para mantener bien a su familia que, mientras tanto, había aumentado con el nacimiento de una hija. El pequeño Harry, un muchacho simpático e inteligente, iba a un buen colegio, donde hacía grandes progresos. El buen párroco de Amherstburg, donde George había tomado tierra, se interesó tanto por las declaraciones de Madame de Tox y casi que cedió a la petición de aquella de acompañarlas a Montreal para buscarlos, corriendo ella con los gastos del viaje. El escenario cambia ahora a un pequeño y aseado bloque de viviendas en las afueras de Montreal. La hora, el atardecer. Un alegre fuego arde en el hogar. La mesa, cubierta con un níveo mantel, está puesta para la cena. En un rincón de la habitación hay una mesa cubierta con una tela verde, con una escribanía abierta, plumas y papel y encima un estante con unos libros cuidadosamente elegidos. Era el estudio de George. El mismo afán por mejorarse que le había impulsado a aprender a escondidas las codiciadas artes de la lectura y la escritura cuando era niño le seguía animando a dedicar todo su tiempo libre a su propia educación. En este momento está sentado a la mesa, tomando apuntes de un volumen de la biblioteca familiar que ha estado leyendo. Vamos, George, dice Eliza, has estado todo el día fuera. Deja ese libro y charlemos mientras preparo la cena, venga. Y la pequeña Eliza secunda la petición acercándose con pasos inseguros a su padre e intentando arrancarle el libro de las manos para colocarse en su regazo. Brujilla, dijo George, cediendo como lo haría cualquier hombre en las mismas circunstancias. Eso está bien, dijo Eliza, al empezar a cortar rebanadas de una barra de pan. Parece algo mayor, un poco más llena y más matrona de aspecto que antaño, pero evidentemente tan feliz como cualquier mujer. Harry, muchacho, ¿qué tal el problema de aritmética de hoy?, preguntó George, poniendo la mano sobre la cabeza de su hijo. Harry ha perdido sus largos rizos, pero nunca perderá aquellos ojos y aquellas pestañas o la frente alta y noble, que se ruboriza de triunfo cuando contesta. Lo he hecho todo yo solo, padre, y nadie me ha ayudado. Eso es, dijo su padre, solo conga en ti mismo, hijo. Tienes más posibilidades de las que tuvo tu pobre padre. En este momento se oye una llamada a la puerta. Eliza va a abrirla. Su entusiasmada exclamación, «Oh, es usted», atrae a su marido, quien da la bienvenida al buen pastor de Amherstburg. Hay 2 mujeres con él y Eliza las invita a sentarse. Bien, si hemos de decir la verdad, el honrado pastor había preparado un pequeño programa de cómo tenía que desarrollarse el acontecimiento. Mientras subían, se habían exhortado unos a otros a no revelar el secreto enseguida, sino a seguir el plan previsto. Se pueden imaginar, entonces, la consternación del buen hombre, que acababa de hacer un gesto para que se sentaran las mujeres y sacaba el pañuelo para limpiarse la boca en preparación para pronunciar debidamente su discurso de presentación, cuando Madame de Tox estropeó todo el plan lanzando los brazos alrededor del cuello de George y revelándolo todo, con las palabras: «Oh,
George. ¿No me conoces? Soy tu hermana Emily. Casi se había sentado más tranquilamente y hubiera representado muy bien su papel si no se le hubiera puesto delante la pequeña Elisa, idéntica en la forma de cada rasgo y cada rizo a su hija la última vez que la vio. La pequeña le escudriñó el rostro y casi la cogió en sus brazos y la apretó contra su pecho diciendo lo que en ese momento le parecía la verdad. Cariño, soy tu madre. De hecho, fue bastante difícil hacer las cosas por el orden correcto, pero el buen pastor consiguió por fin que se callara todo el mundo y pudo pronunciar el discurso con el que había pretendido abrir la ceremonia y que le salió tan bien que al final todo su público lloraba a su alrededor de un modo que debía de satisfacer a cualquier orador antiguo o moderno. Se arrodillaron juntos y el buen hombre rezó, pues hay algunos sentimientos que son tan agitados y tumultuosos que solo permiten descansar cuando se han desahogado en el amoroso pecho del Todopoderoso. Después, levantándose, los miembros de la familia reunida se abrazaron con una sagrada fe en Dios, que los había reunido tras tantos peligros y por caminos tan misteriosos. El cuaderno de un misionero que trabaja con los fugitivos en Canadá contiene historias verdaderas más extrañas que la ficción. ¿Cómo iba a ser de otra manera, si prevalece un sistema que alborota a las familias y dispersa a sus miembros, tal como el viento alborota y dispersa las hojas en otoño? Esta orilla de asilo, como la orilla eterna, a menudo vuelve a reunir en feliz comunión a corazones que han llorado sus pérdidas durante largos años. Y es tremendamente emotivo el entusiasmo con el que acogen a cada recién llegado por si puede traer noticias de la madre, la hermana, el hijo o la esposa que aún se encuentra hundido en las tinieblas de la esclavitud. Se urden aquí hazañas más heroicas que románticas en las que el fugitivo desafía la tortura e incluso la muerte, volviendo voluntariamente sobre sus pasos a los terrores y peligros de esa oscura tierra para rescatar a su hermana, madre o esposa. Un misionero nos ha hablado de un joven que se escapó de nuevo tras ser capturado 2 veces y azotado, vergonzosamente por su valor. En una carta que escribió y que nos han leído cuenta que va a regresar por 3ª vez para sacar a su hermana. Mi buen lector, ¿este hombre es un héroe o un delincuente? ¿No haría usted lo mismo por su hermana? ¿Puede usted condenarle? Pero volvamos con nuestros amigos, a los que dejamos enjugándose las lágrimas y recuperándose de una alegría demasiado grande y repentina. Ahora están sentados sociablemente alrededor de la mesa sintiéndose cada vez más afables. Solo Cassie, que tiene a Elisa en el regazo, de vez en cuando da un apretón a la pequeña, lo que le sorprende a esta sobremanera, y se niega a que le atiborre la boca de pasteles tanto como quisiera Elisa, alegando, para gran consternación de la niña, que tiene algo mejor que los pasteles y que no los quiere. Y realmente ha cambiado tantísimo casi en 2 o 3 días que nuestros lectores apenas podrían reconocerla. La expresión macilenta de desesperación de su rostro había dado paso a una de amable confianza. Parecía haberse introducido de inmediato en el seno de la familia y acogido en su corazón a los pequeños, como algo que había esperado desde hacía largo tiempo. De hecho, su amor parecía volcarse con más naturalidad sobre la pequeña Elisa que sobre su propia hija, pues era la viva imagen de la niña que había perdido. La pequeña hacía de dulce lazo entre madre e hija, y a través de ella creció el conocimiento y el afecto. La piedad estable y constante de Elisa, reglada por la frecuente lectura de la palabra sagrada, la convertía en guía perfecta para la mente maltrecha y fatigada de su madre. Cassie se dio enseguida con toda el alma a las buenas influencias, y se convirtió en una cristiana pía y devota. Después de un día o 2, Madame de Tox contó a su hermano más detalles de su situación. A la muerte de su marido había heredado una fortuna considerable, que se ofreció generosamente a compartir con la familia. Cuando preguntó a George qué podía hacer por él, respondió: «Dame una educación, Emily, siempre lo he deseado de corazón. Después yo puedo hacer el resto».
tras grandes deliberaciones, decidieron trasladarse toda la familia a Francia durante algunos años. Embarcaron con ese rumbo llevando a Emmeline con ellos. La belleza de esta le ganó el amor del segundo oficial del barco y poco después de arribar a puerto, se casaron. George estudió durante 4 años en una universidad francesa, donde se aplicó con una constancia ininterrumpida y consiguió una educación muy completa. Problemas políticos en Francia movieron a la familia a buscar asilo de nuevo en este país. Los sentimientos y opiniones de George, como hombre cultivado, pueden apreciarse en esta carta a uno de sus amigos. Me siento algo perdido en cuanto a mi rumbo futuro. Es cierto, como tú me has comentado, que podría mezclarme en los círculos de blancos de este país, pues mi color es muy claro y el de mi familia apenas perceptible. Quizás me lo consintieran, pero, a decir verdad, no siento ningún deseo. No tengo simpatía por la raza de mi padre, sino por la de mi madre. Para él yo no era más que un bello perro o caballo, para mi pobre madre afligida era un niño, y aunque nunca la volví a ver desde la cruel venta que nos separó, sé que me quiso mucho hasta su muerte. Le sé por mi propio corazón. Cuando pienso en todo lo que padeció ella, en mis propios sufrimientos cuando era niño, en los infortunios y luchas de mi heroica esposa y de mi hermana, vendida en el mercado de esclavos de Nueva Orleans, aunque espero no tener sentimientos poco cristianos, creo que se me puede perdonar si digo que no quiero hacerme pasar por estadounidense ni identificarme con ellos. Quiero compartir la suerte de la esclavizada raza africana, y si pudiese tener un deseo, sería que fuera más oscura mi piel y no más clara. El deseo y afán de mi corazón es conseguir la nacionalidad africana. Quiero un pueblo que tenga su propia existencia tangible e independiente. ¿Dónde he de buscarlo? No en Haití, porque allí no han tenido nada desde el principio. Un arroyo no puede superar su manantial de origen. La raza que formó el carácter de los haitianos estaba desgastada y afeminada, y por lo tanto, tardará siglos esa raza en llegar a ser algo. ¿Dónde puedo buscar, entonces? En las orillas de África veo una república formada por hombres electos que, por su energía y su afán de mejorarse, en muchos casos han sabido salirse individualmente de su condición de esclavos. Después de pasar una época inicial de debilidad, esta república por fin se ha convertido en una nación reconocida en toda la faz de la tierra, aceptada tanto por Francia como por Inglaterra. Allí es donde quiero ir para encontrar a mi pueblo. Soy consciente de que os voy a tener a todos en contra, pero antes de golpear, escuchadme. Durante mi estancia en Francia, he estudiado con enorme interés la historia de mi pueblo en América. He estudiado la lucha entre los abolicionistas y los colonizacionistas y he sacado algunas impresiones como espectador distante que nunca se me hubieran ocurrido como participante. Reconozco que esta Liberia ha podido servir a todo tipo de propósitos al ser utilizada contra nosotros por nuestros opresores. Es indudable que el proyecto sea utilizada, de forma injustificable, como medio de retrasar nuestra emancipación. Pero, a mi modo de ver, la cuestión es que hay un Dios por encima de todos los proyectos humanos. ¿No es posible que Él haya invalidado sus designios para fundar una nación para nosotros? En estos tiempos nace una nación en un día. Ahora una nación empieza con todos los grandes problemas de la vida y la civilización republicanas ya planteados delante de ella, no tiene que descubrirlos, sino aplicarlos. Pongámonos todos juntos, entonces, manos a la obra con toda nuestra fuerza para ver qué podemos hacer con esta nueva empresa, y todo el maravilloso continente africano se abrirá ante nosotros y nuestros hijos. Nuestra nación desplegará la marea de la civilización y el cristianismo a lo largo de sus orillas para instaurar allí grandes repúblicas que crecerán con la misma rapidez que la vegetación tropical y durarán para todas las épocas venideras. ¿Decís que abandono a mis hermanos esclavos? Yo creo que no.
Si los olvido durante 1 hora, 1 minuto de mi vida, que Dios me olvide a mí. Pero ¿qué puedo hacer por ellos aquí? ¿Puedo romper sus cadenas? No, como individuo, no puedo, pero sí voy a formar parte de una nación que tendrá voz en los tribunales de las naciones. Entonces podremos hablar. Una nación tiene el derecho a discutir, protestar, implorar y presentar la causa de su pueblo que no tiene el individuo. Si Europa se convierte alguna vez en una federación de naciones libres, como confío en Dios que sucederá, y si son abolidas la esclavitud y todas las desigualdades sociales injustas y opresivas, y si esas naciones reconocen nuestra posición, tal como lo han hecho Francia e Inglaterra, entonces, en el Gran Congreso de las Naciones, haremos nuestra petición y presentaremos la causa de nuestra raza esclavizada y doliente, y no será posible que la gran América libre e iluminada no quiera borrar de su reputación la mancha que la avergüenza ante las demás naciones, y es una maldición tanto para ella como para los esclavos. Pero, me dirás, nuestra raza tiene el mismo derecho a incorporarse en la República Americana como los irlandeses, los alemanes o los suecos. De acuerdo, lo tiene. Deberíamos ser libres para incorporarnos si mezclamos, para mejorar nuestra posición por nuestra valía individual, sin importar la casta o el color, y los que nos niegan tal derecho traicionan sus supuestos principios de igualdad humana. En Estados Unidos sobre todo se nos debería admitir. Tenemos más derechos que los demás hombres, pues tenemos los derechos a la reparación de una raza injuriada. Pero, no quiero eso, quiero un país propio, una nación mía. Creo que la raza africana tiene sus rasgos característicos aún sin descubrir por la civilización y la cristiandad que, si bien no son los mismos que los de los anglosajones, pueden resultar ser incluso de un tipo moral más alto. A la raza anglosajona se le ha encomendado el destino del mundo durante el periodo pionero de lucha y conflicto. Para esa misión, sus rasgos severos, inflexibles y enérgicos serán muy apropiados. Pero, como cristiano, espero que surja otra era. Creo que nos hallamos en el borde de esta era, y los dolores que convulsionan las naciones en estos momentos no son sino los dolores de parto de una nueva hora, de paz y fraternidad universales. Espero que el desarrollo de África sea esencialmente cristiano. Si no es una raza dominante y autoritaria, por lo menos es una raza cariñosa, magnánima y poco rencorosa. Después de forjarse en el horno de la injusticia y la opresión, necesitan abrazar con mayor fuerza la sublime doctrina de amor y perdón, que es su único medio de vencer y que es su misión difundir por todo el continente africano. Yo mismo, lo reconozco, no sirvo para esto, pues la mitad de la sangre que corre por mis venas es sangre sajona caliente e impulsiva. Pero tengo siempre a mi lado a un predicador elocuente de las sagradas escrituras en la persona de mi bella esposa. Siempre que divago, su espíritu más sereno me trae de vuelta y mantiene ante mis ojos la vocación cristiana y la misión de nuestra raza. Como patriota y profesor del cristianismo, voy a mi patria, es mi elegida, gloriosa África, a la que a veces aplico en el fondo de mi corazón estas maravillosas palabras proféticas. Por haber sido desamparada y odiada de modo que ningún hombre quería acudir a ti, yo haré de ti una excelencia eterna, la alegría de muchas generaciones. Me llamarás exagerado, me dirás que no he pensado bien dónde me meto. Pero lo he pensado y he calculado el coste. Voy a Liberia no como a un Eliseo romántico, sino como a un campo de trabajo. Pretendo trabajar con las dos manos, trabajar a fondo. Trabajar contra toda clase de dificultades y desalientos, trabajar hasta que muera. Por eso me voy, y estoy seguro de que no quedaré decepcionado. Cualquiera que sea tu opinión de mi decisión, no dejes de tener confianza en mí y no dejes de creer que todo lo que hago, lo hago dedicado de corazón al bien de mi pueblo. George Harris. Unas pocas semanas más tarde, Jorge embarcó con su esposa, sus hijos, su hermana y su madre rumbo a África.
Si no nos equivocamos, el mundo tendrá noticias suyas en el futuro. De los demás personajes no tenemos nada especial que contar, excepto una palabra referente a la señorita Ophelia y Tapsy, y un capítulo de despedida, que dedicaremos a George Shelby. La señorita Ophelia se llevó a Tapsy consigo a su casa de Vermont, para gran sorpresa de esa institución seria y cavilosa que los habitantes de Nueva Inglaterra conocen con el término, los nuestros. Al principio, los nuestros pensaban que era una advenediza innecesaria en su establecimiento doméstico bien organizado, pero la señorita Ophelia fue tan terriblemente eficiente en su empeño concienzudo de cumplir con su deber hacia su protegida que la niña se granjeó rápidamente la simpatía y el favor de la familia y los vecinos. Al hacerse mayor, fue bautizada por petición propia y se convirtió en miembro de la iglesia cristiana del lugar, donde dio muestras de tanta inteligencia, actividad y celo y un deseo tan fuerte de hacer el bien en el mundo, que finalmente fue recomendada y aceptada como misionera para un pueblo de África. Y hemos oído decir que ahora emplea la misma inquietud e inventiva que la hicieron tan voluble y revoltosa de niña de una forma más cautelosa y prudente para instruir a los niños de su propia tierra. Puede será también una satisfacción para algunas madres enterarse de que unas indagaciones que hizo Madame de Tox han resultado hace poco en la localización del hijo de Cassie. Siendo un joven enérgico, se había escapado unos años antes que su madre. Y había sido acogido y educado por amigos de los oprimidos en el norte. Pronto seguirá a su familia a África.